Bueno, sigamos. Entonces, vamos a realizar, vamos a realizar un corte en la intersección de una tubería de 6 pulgadas que forme 90 grados. Primero tienen que hacer una región. La región va a ser de 6 pulgadas, como dice la imagen. El diámetro no son 6 pulgadas exactamente, pero como estamos manejando ya datos reales, entonces tienen que ubicar los datos específicos que les muestra la imagen. Eso de un programita que lo pueden incluso bajar en el teléfono, una aplicación, el PyPidata, pueden descargarla y pueden utilizar toda la información que necesiten. En tuberías, diámetros, avance de codos de 90 grados, 45 accesorios, P, reducciones excéntricas, concéntricas y bueno, en fin, hay bastantes tipos de accesorios y dimensiones de tubería. Entonces pueden ir comenzando realizando la circunferencia. La circunferencia me dice en la imagen que tengo que tener 168,3 milímetros. Entonces tienen que escoger el comando que está en la parte superior del centro, lo que es círculo, y van a digitar el radio o el diámetro. Ok, entonces el diámetro tengo 168,3 milímetros y tengo un espesor. Ese espesor es en este caso con una cédula estándar que es de 7,11 milímetros el espesor. Proceden a realizar, ya saben ustedes, con el comando de desfase. En la parte superior aquí está, herramienta, desfase, lo proyectan hacia el centro, pueden tener activado de modo ortogonal. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto era el espesor? ¿Cuánto es el espesor que dijimos? 7.11. 7,11, correcto. Entonces, este va a ser el espesor de nuestra tubería, obviamente hacia adentro, respetando todas las dimensiones que nos dan en la tabla. Un diámetro de 168,3 milímetros y con un espesor de 7,11. Bueno, lo que nosotros queremos realmente es hacer un cilindro, ¿verdad? Queremos hacer un cilindro con un espesor. Entonces, ya saben ustedes cómo hacer esto. Pueden escoger, bueno, hacerlo de diferentes maneras. ¿Sí? Pueden escoger directamente también el comando press pull. Lo ubican en la parte interna y ya reconocen el área que ustedes están seleccionando, ¿verdad? Puede ser interna, como puede ser la parte de aquí, pero queremos esto porque queremos darles un espesor a esta tubería. Entonces, ya pueden hacer la instrucción, ¿sí? Pueden hacer esta instrucción a las dimensiones que ustedes pueden, bueno, que se les dice. En la imagen no creo que dimos dimensiones, ¿verdad? Déjenme revisar. No tengo dimensiones. Lo que realmente nos interesa ahora es hacer el ángulo de sección y también hacer la plantilla, que eso es lo que es realmente lo importante. Ya la dimensión, en longitud de tubería, eso ya es otra cosa. Sí, pero pueden poner un número que ustedes consideren. 6.000. 6,000 sería en este caso una tubería ya como viene de pronto el tubo de 6 metros o de 12 metros, ¿verdad? Pero pueden poner de menos, ¿sabes por qué? Porque si ponemos, por ejemplo, 6,000, ya ponemos 6,000,
tendríamos que trabajar solamente en la terminación, ¿verdad? Y tendríamos una tubería muy larga para poder manejarla. Y realmente lo que nos interesa es solamente la parte terminal para hacer el corte de sección. Entonces, pongámosle una altura de menos, pongámosle que será 1 metro. Sí, 1 metro. Entonces, listo. En este caso tiene de longitud 1 metro o milímetros, que sería 1000 milímetros. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el ejercicio que tenemos que realizar? Hacer, en este caso, 90 grados, formar 90 grados con esta tubería. Obviamente es fácil porque ustedes saben que es, en este caso, una línea o una recta que es perpendicular, ¿no? Perpendicular, en este caso, ahí sería 90 grados, o sea, fácil, ¿no? Ya se complicaría un poquito, aunque no es tan complicado, si yo les digo, por ejemplo, hacer una degradación de, de un codo de 90 grados en 3 piezas, 4 piezas. Entonces ya se utilizaría, en este caso, unas pequeñas formulitas. Pero en este caso es un poco más sencillo, visualmente lo podemos razonar y podemos decir o podemos hacer en el dibujo, gráficamente podemos hacer otra tubería y ponerla en este caso como intersección. Es completamente sencillo, simplemente hacen una copia, lo que hacen es girarlo, la línea roja ya estaría perpendicularmente, ¿verdad? Ya, entonces aquí estaría perpendicularmente, ¿sí? Entonces para que se haga la intersección, obviamente tengo que hacer un corte, ¿verdad? Un corte de, ¿de cuánto? Si esto tiene 90 grados, ¿de cuánto se realizaría el corte? En este caso, el ángulo. Visualmente lo podemos saber sin necesidad de razón. 45. ¿De cuánto? ¿De cuánto, Irina? 45, ¿no? Sí, perfecto. 45 grados. Correcto, excelente. Entonces, giramos esto para una mejor observación de planta, ¿verdad? Pongámosle en una vista top. Significa que si yo hago la intersección correcta, voy a obtener, si esto tiene, ¿de cuánto dijimos que era el diámetro? De 6 pulgadas, ¿no? Significa que yo tengo 6 pulgadas aquí y 6 pulgadas acá. Se forma un cuadro geométricamente. La diagonal me daría, en este caso, exactamente haciendo un corte de sección de 45 grados. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Compañeros, estamos claros hasta aquí, ¿no? No hay ningún inconveniente. Sí, profe, siga. Ya, correcto. Entonces, o podrían dividir también, por ejemplo, si yo sé que esto es un codo de 90 grados, ¿no? Ok, entonces pueden dividir 90 grados, dividido para 2. Ángulos de secciones son 2, obviamente, porque voy a tener 2 cortes. Es decir, que en este tubo yo voy a hacer un corte de 45 y en este tubo de acá voy a hacer otro corte de 45. Entonces, significa que son 2 ángulos de secciones, ¿verdad? Entonces, si yo divido 90 grados, ¿verdad? Divido para 2, me sale 45 grados, el que estaría demostrado. Ok, entonces, ¿cuál es mi objetivo? Cortar esto, ¿verdad? Ya, el corte lo pueden realizar sencillo. Pueden hacerlo aquí. Si esto tiene 6 pulgadas,
Exactamente tiene 168.3. Si van a realizar el corte, tienen que ponerle 168,3 para que sea exacto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este es un corte, ¿no? No sería al contrario, porque estamos utilizando de este lado. Hacen su corte con las líneas de construcción, 168,3, trazamos la diagonal, es decir que yo aquí voy a realizar un corte y después ubico las tuberías, eso no hay problema, lo puedo sacar. Eso era como para demostración de poner los dos tubos en forma perpendicular. Entonces, aquí hago un corte y también acá voy a hacer otro corte. ¿Cuánto me desplazo? 168.3, ¿verdad? 168.3. 168.3. Entonces voy a hacer un corte, ya saben con qué herramienta, se escoge el slice, que es el comando, ¿sí? Para cortar sólidos, selecciono mi sólido. Como estoy en vista de planta, no voy a tener ningún problema en este caso con el sistema de coordenadas, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden visualizar, aquí tengo el eje X y el eje Y no voy a tener ningún problema en el corte. Entonces, cojo dos puntos, corto mi tramo de tubería, así mismo para el otro. También corto esto y ya tendría lo que realmente no voy a utilizar. Entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo un corte, que es un ángulo de sección, y acá tengo otro corte, que es otro ángulo de sección. Para unir estas tuberías, obviamente tengo que escogerlas desde un punto de referencia. Entonces, compañeros, lo que vamos a realizar, para que ustedes se den cuenta, vamos a acercar desde un punto de referencia, siempre son los extremos, ¿sí? Los extremos de la tubería, los puntos tangentes, ¿verdad? Y aquí está mi tubería, ya le voy a cambiar de color para que puedan visualizarla mejor. Entonces, esta es mi tubería de 6 pulgadas con un corte de 45 grados en los dos tubos para formar obviamente los 90 grados. ¿Sí? Como les digo, es algo muy sencillo. Ya en estos días, esta semana vamos a hacer ya un juego de grado con más partes y vamos a utilizar otras fórmulas. Entonces, primero vamos a realizar esto para que ya vayan, en este caso, adentrándose en este nuevo campo. Perfecto, entonces, hasta aquí no hay ninguna pregunta, todo está sencillo. ¿Alguna duda, compañeros? Me pueden preguntar. Entonces, compañeros, la cuestión es esta, ¿no? Que tienen que realizar el corte perfectamente para poder acoplar estas dos tuberías con el ángulo de sección que es de 45 grados para formar los 90 grados. ¿Sí? En campo, obviamente, antes de unir esto, tienen que hacer un bisel en las dos tuberías para poder realizar lo que es la soldadura. ¿Sí? En este caso, en todo lo que es el perímetro externo, tienen que hacer un bisel, puede ser de unos 30 grados,
para realizar la soldadura, que eso ya es otro tema. Ok, perfecto. Entonces, si no hay ninguna pregunta, podemos continuar. Ahora, sencillo, vamos a separar los tubos y el trabajo va a ser el siguiente. El trabajo va a ser el siguiente. Tenemos que hacer una plantilla, es decir, puede ser con cartulina o con un material que es un poco más flexible y es duro, que se utiliza para este campo, que se llama papel Victoria, y se hace los respectivos cálculos para poder, en este caso, eh, hacer la envolvente en el tubo y hacer esta figura. Hacer esta figura geométrica, ¿sí? Y que nos dé exactamente el corte de 45 grados. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, me la van realizando, porque tenemos que hacer y necesitan tener, en este caso, bastante sentido común para esta parte. Por favor, cualquier pregunta me la realizan. Bueno, yo voy a poner en forma vertical este tubo. Voy a desplazarme de este punto hacia abajo 30 centímetros. Voy a hacer un corte. 30 centímetros está como mucho. Vamos a ponerle 200 milímetros o 150. Pongámosle 150. 150. Entonces vamos a hacer un corte en 15 centímetros. Obviamente necesitamos una línea de referencia para cortar esto en el plano XY, ¿verdad? Cogemos el objeto, clic izquierdo, clic derecho. Me olvidé algo, tengo que seleccionarlo otra vez y dar mi plano de corte, ¿verdad? No se olviden eso. XY, un punto, otro punto, clic derecho, enter. Entonces hemos cortado esta tubería. Yo voy a decir que esta va a ser mi plantilla porque yo lo que voy a hacer es abrir, ¿verdad? O en este caso hacer la envolvente con una cartulina, puede ser la envolvente que me va a dar justamente esta figura para poder hacer el corte. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Vamos a escoger un círculo. Sí, vamos a escoger un círculo en la parte de abajo. Le podemos cambiar de color. Y vamos a dividir en partes iguales ese círculo. Escogen el comando dividir. Dividir este círculo puede ser en 8 partes, en 12, en 16 partes, en las partes que ustedes crean conveniente. Pongamos 16 partes.
Entonces, estos puntos que están aquí no se los visualiza bien. Pongamos D, D, P, D, D, P, type. Ponemos una cruz, le damos OK. Y son las divisiones exactamente, ¿sí? Exactamente las divisiones. Ahora vamos a proyectar lo siguiente: líneas perpendiculares en el plano de XY, que serían verticales, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos las primeras líneas principales y líneas de extremo, ¿verdad? En cada punto van a realizar las líneas, ¿sí? En cada punto van a realizar las líneas, pero como se dan cuenta, que eso quiero que observen, no van a poder ubicarlas bien, ¿verdad? Siempre va a haber un problema. ¿Por qué? Porque esto es una línea que realmente son líneas de construcción para 2D, y como esto tiene en este caso, una figura, ¿sí? Que no es perfectamente, en este caso, como horizontal o vertical, en cuadrantes, entonces se va a hacer un poco complicado dar con la intersección, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería mejor que haga? Yo voy a hacer lo siguiente. Para no confundirme, escojo una línea de centro que va a ser el radio, la proyecto a cualquier punto porque el radio va a ser igual en todos sus puntos. Entonces esta línea se va a multiplicar en todos los puntos, que son 16. Vamos a la parte de acá y pongo la tercera opción, ¿sí? En la parte de polar, escojo la línea, clic izquierdo, clic derecho, desde el centro, y me aparece en la parte superior bastantes opciones. Cojo la primera, el ítem, digo que son 16, entonces doy OK. Automáticamente ustedes ponen el número, puede ser cualquier número, por ejemplo, supongamos que hayan hecho otras divisiones, pongo 24, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a lo que yo acerco mi puntero hacia acá, el modelado, ya se me cambia a 24, ¿sí? Entonces, pero son 16. Entonces, ojo, el comando que está aquí, OK, selecciono clic izquierdo, clic derecho, me acerco al centro, que es el radio, clic izquierdo, y me sale esta opción. En ítem pongo 16, OK, y automáticamente ya tengo las divisiones exactas, ¿verdad? ¿Para qué hago esto? Estoy haciendo esto por el siguiente motivo. Quiero cortar este sólido en todas mis partes, porque si yo trazo mis líneas verticales se me va a complicar hallar realmente la intersección, ni porque más me acerque, yo digo aquí está, ok, y si yo la marco puede ser que no sea completamente perpendicular, ¿verdad? Entonces la línea se me va a un lado y ya no estaría bien. Entonces yo lo que voy a hacer es acortar este sólido en las 16 partes. Por ejemplo, aquí voy a realizar un corte. Vamos a realizar otra vez. Slice.
corte. Vamos a seguir realizando los cortes. Realmente lo que yo haga de un lado, si pueden ustedes observar, lo que haga de un lado va a ser simétrico al otro lado, ¿verdad? Todos los cortes que yo haga aquí van a ser iguales a este otro lado. Es decir, que si yo suprimo esto y corto todas estas partes, hago una simetría y obtengo los mismos cortes. Entonces, sigo cortando. Voy a escoger esta parte para cortarla según la proyección de mis líneas que están aquí, ¿verdad? Sigo cortando. Ahora me toca con esta línea, 2 puntos. ¿Cuál falta? Falta aquí también, ¿verdad? Entonces selecciono mi sólido, 2 puntos de corte, sigo, voy a cortar en este sentido, ¿verdad? En este sentido de aquí. Si quieren que mis líneas se separen, tienen que darle explode o explotar. Ya tenemos líneas sueltas. Entonces mi corte va a ser en este sentido, en estos 2 puntos, y así sucesivamente hasta cortar todos nuestros sólidos según las líneas de referencia o proyecciones que tengamos aquí en este plano. Cuando yo divido este círculo, corto este último, perfecto. Regenerar. Entonces esta es la figura, ¿verdad? Ok, entonces tengo aquí tengo un círculo, pueden observar mi círculo en cuántas partes la dividí. 16 partes, ¿no? Dividan, ¿cuántos grados tiene mi círculo? A ver, vamos a hacer unas preguntas básicas de geometría. 360. Ok, 360 grados. ¿Cuántos grados yo voy a obtener en cada desplazamiento de cada uno de estas partes? Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos grados va a tener cada parte de esta? El desplazamiento angular. 22.5. Perfecto. Es decir, 360, si yo divido para 16, me va a dar 22.5, ¿verdad? O 90 dividido también para 4, porque solo estoy utilizando un cuadrante que tiene 90 grados. Dividido para 4 partes me sale también 22.5, ¿ok? En realidad esto de aquí se llama un círculo trigonométrico. Un círculo trigonométrico, la cual ya más adelante les voy a explicar bien. Si yo trazo, en este caso, este es mi eje X y trazo perpendiculares, líneas verticales que van a dar intersección con cada una de estas, voy a obtener unas distancias que van a ser clave para poder hallar también una plantilla de otro procedimiento que va a ser analítico, pero en este caso lo vamos a hacer gráfico, en el cual pues ya no tendrían que estar haciendo trazos y gráficos, sino que utilizan una fórmula
y ya pueden hacer con el respectivo, lo que realmente nosotros buscamos es las alturas de cada una de estas partes cortadas para poder hacer mi plantilla, ¿verdad? Entonces, como ustedes se dan cuenta, estas líneas me están dando las intersecciones para poder alzar líneas hacia arriba, y en el corte que tengamos de sección se van a formar puntos de intersecciones que van a dar mi figura geométrica, que va a ser en este caso una plantilla, que a lo que yo abra esto se va a formar en este caso una plantilla, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo saco la longitud de circunferencia? Porque es clave que yo tengo que tener una longitud de circunferencia para poder realizar mi plantilla. Entonces, como yo les dije, compañeros, esta parte que está aquí, que solamente estoy utilizando 180 grados, si yo hago lo siguiente, cojo todos mis sólidos, que son 11, me dice aquí, y no creo que sean 11, porque tengo 3 líneas y 8 sólidos, son 8 sólidos, ¿verdad? Si quiero sacar mis líneas, ya les enseñé cómo. Se van a propiedades, escojo aquí abajo, líneas, selecciono cualquiera de estas, X, Y o Z, me voy hacia afuera y saco todo lo que tenga de líneas y solo dejo mis sólidos. Entonces, esto que está aquí, los sólidos yo los puedo multiplicar con el comando simetría hacia el otro lado y obtengo la figura deseada con los cortes que yo necesito, ¿sí? Ustedes pueden ya, si ponen en vista real, pueden darle color a cada uno para que se vaya formando, pues, ustedes visualmente pues ya sepan que aquí hay uno, aquí hay otro, son 16 que deben haber, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Mi objetivo es hacer una plantilla que yo al envolver el tubo obtengo esto, ¿verdad? Un corte perfectamente a 45 grados. Entonces, ¿cómo se halla en este caso la longitud de circunferencia? Si alguien se recuerda. Entonces, compañeros, ¿quién se recuerda cómo se halla la longitud de circunferencia? En este caso de un círculo. Si este círculo que está aquí, que tengo de diámetro 168,3, al dar, en este caso, una ruptura en cualquier punto, que yo en este caso es como que tenga yo aquí una cuerda, todo esto es una cuerda, ¿sí? Y yo corte mi cuerda y la abra, obtengo una línea recta, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a tener mi longitud de este punto a este punto? A eso le llamamos longitud de la circunferencia. ¿Cómo calculamos la longitud de circunferencia? Con el perímetro. Exacto, es como el perímetro, es como decir, estoy hablando de la parte externa, ¿verdad? Entonces, pero yo lo que quiero es la longitud de mi cuerda, o sea, de la circunferencia. Si yo corto aquí y yo extiendo esto, me va a dar una longitud, ¿verdad? ¿Cómo calculo esa longitud?
Esa es la pregunta. ¿Cómo calculo esa longitud? Ya, la longitud de circunferencia, que es igual. A ver, Pi por diámetro. ya, perfecto. Entonces, esa es la manera de calcular la longitud de circunferencia. Mi longitud de circunferencia es igual a pi radianes por diámetro. Ya ustedes pueden verificar cuánto vale pi, ¿verdad? Que es 3.1415 y varios, bueno, muchos decimales, ¿no? Pero multiplican eso, ustedes tienen en su calculadora, simplemente ponen el diámetro por pi. ¿Cuánto tenemos el diámetro? 168,3 era, ¿no? Milímetros. Esto es igual a ¿cuánto? $528.73. Ya vamos a verificar. A ver, son 168,3, ¿verdad? Por pi. Ya, sale, ¿cuánto me dijo? 528.73. Punto 73. 528,73 milímetros. Ok, como esta es una unidad de longitud, entonces mis unidades son en milímetros, ¿verdad? Estamos hablando en milímetros. Entonces, correcto. Mi longitud de circunferencia son 528 milímetros. 528 milímetros, punto 73. Exactamente. ¿Sí? Perfecto. Esa es la longitud de circunferencia, la cual vamos a necesitar para poder realizar nuestra plantilla. Es decir, ustedes necesitan recortar una plantilla de 528,73 milímetros de longitud, es decir, la hoja que ustedes van a utilizar o la cartulina o cualquier material, tienen que tener esta longitud, ¿sí? Para poder hacer los cortes. Ya vamos a indicar cómo va a ser el corte. Entonces, voy a trazar una línea que tenga esa medida, 528,73. Esta línea es lo mismo que abrir este círculo en un punto cualquiera. Si abro este círculo, va a tener lo mismo que esto, o sea, 528,73. Esta va a ser la envolvente, esta va a ser la base de la plantilla, o como ustedes puedan tomar como referencia. Listo. Ahora, ¿cómo nosotros realizamos la plantilla? Es la pregunta. Aquí ya se viene justamente lo que hemos hecho nosotros, que son las divisiones. Las divisiones que hemos hecho en nuestro sólido. Aquí ya es fácil poder calcular las alturas. Gráficamente sabemos que cada línea, que cada corte de esto
podemos trazar una línea, ¿verdad? Sin dificultad, porque ya tengo una línea de corte. Para no confundirse, por eso se cambia de colores. Incluso, bueno, voy a poner de frente y la parte, una parte que es 180 grados, yo la voy a suprimir para también no confundirme. Porque lo que es en una parte también es en otra, que también en la plantilla va a ser lo mismo, simétricamente. Entonces vamos a realizar, esta es la parte de abajo, ¿verdad? En realidad esto va a ser el cuerpo de la plantilla. Desde este punto que está aquí, esta es la base en este caso. El resto para abajo es el cuerpo de la plantilla. Esta es la figura que se va a formar y lo que está abajo es el cuerpo de la plantilla. Entonces, bueno, vamos a realizar, podemos poner también esta altura, como también cortar en este punto, porque no, este de aquí es el cuerpo de la plantilla, como les decía, no es tan necesario, eso ya es lo que ustedes quieran poner. Yo puse 150 hacia acá abajo, ¿verdad? Puedo poner 100, puedo poner 300, o sea, eso realmente no interesa. Lo importante es comenzar de aquí, ¿sí? Este va a ser el inicio. Entonces, si yo doy un corte aquí, como para demostración, voy a cortar en el plano XY, ¿ya? Entonces, empiezo con el punto 0, ¿verdad? Si yo de aquí voy a abrir mi plantilla, de aquí voy a escoger, en este caso, a darle envolvente, este va a ser mi punto 0, que va a ser el punto 0 aquí también, ¿verdad? De aquí comienzo. Otra cosa, ¿en cuántas partes yo la dividí esto? 16. 16 partes, entonces yo tengo que dividir en 16 esta línea también. Como referencia, mi punto centro es este, ¿verdad? Entonces este de aquí lo marco de otro color. Significa que este va a ser el centro. Yo solamente estoy utilizando 180 grados, lo demás va a ser simétrico. Es decir, que mi línea del centro va a estar aquí, con una determinada altura. Comienzo con el punto 0 y voy poniendo mis alturas, es decir, los cortes que yo tengo. ¿Dónde se corta? Aquí. Aquí está mi otro punto. Entonces, escojo mi altura hasta aquí, ¿verdad? Y obtengo 6.40, ¿verdad? Entonces, ese 6.40 va a estar ubicado aquí, ¿verdad? Cojo una línea de 6.40 y va a ser desde el punto 0 y voy a unir al 6.40, así con todos mis puntos. Entonces, el otro punto que va a ser es acá, ¿verdad? Entonces, cojo mi línea, mido cuánto tiene, 24,64. Vamos a ver un poco la unidad y vamos a reducirla, a redondearla. Pongamos solamente dos dígitos, milímetros. Ok, entonces tiene 24,65, la siguiente. Sí, 24,65.
Sigamos. Bueno, estas dos que están aquí ya están. Esta que está aquí también ya la voy a realizar. La poner de un solo color. Para no equivocarme. Entonces, esta línea tiene 51,95. Asimismo doy mi altura. 51,95. Ustedes vayan realizando. Bien, vayan realizándola. La pueden hacer más rápida. Determino mi otra altura que es de 84,15. Sigamos. Esta se fue más. Vamos a cambiarle también de color. ¿Cuánto mide esta línea? 116,35. 116,35. $143,65. No solamente falta una línea, una altura. Cambiamos de color. Recuerden que es la parte externa, no van a ser las líneas de la parte interna del otro diámetro que es interno, ¿verdad? Solo es la parte externa. 161,89. Muy bien, entonces nos queda una última altura que es el punto final, en este caso la altura máxima que tenemos de nuestra envolvente, es de 168,3. Pongámosle en vista de perfil. Entonces ustedes pueden verificar que estas líneas que están aquí pertenecen a cada altura del corte que nosotros hemos realizado. ¿Sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Verdad? 6, 7, 8 líneas. Y el resto, ya saben que esto es simétrico. Es decir, estas líneas la pueden en este caso realizar al otro lado en forma simétrica. Desde el punto medio, que es el verde, por eso lo marqué de otro color, y obtienen la siguiente figura. Van a unir todos los puntos y van a obtener una plantilla que al envolver al tubo me va a dar esta figura exactamente con el ángulo de sección de 45 grados. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
profe, ¿puede repetir lo que dijo ahora último? Es que tengo medio mal el internet. Sí, lo que dije es que estas líneas que están aquí son las correspondientes a la altura de cada una, en este caso de los cortes que hemos hecho del sólido. Es decir, aquí tengo estos sólidos, ¿verdad? Que hemos cortado. Y en cada sólido, la altura correspondiente es a cada una de ellas. ¿Ya? Y de aquí el siguiente paso es que tienen que escoger, en este caso, un comando que es el spline. El spline va a dar, en este caso, la parte de la unión de todos los puntos. Solamente que tienen el spline, obviamente se va a desplazar en el sentido de las coordenadas que ustedes tienen. Por ejemplo, las coordenadas normalmente están así, como ahorita. O sea, X, Y siempre está en el piso y Z está en elevación. Entonces, si hacen el spline, se va a realizar en la parte del plano XY, ¿verdad? Bueno, está movido bastante en el espacio, pero pueden mover el eje Z hacia acá al frente y de ahí ya van a poder realizar el spline normal, sin necesidad de girar todo este dibujo que se ha realizado. Entonces cogen el spline, desactivan el modo ortogonal si necesitan, si requieren, y ya se puede formar fácil la unión de los puntos y se va de caso a solevar bien cada punto, cada extremo, hasta llegar al punto final. Entonces, compañero, esta de aquí es la plantilla, digámosle, en esta vista. Esta es la plantilla correspondiente a la tubería de 6 pulgadas en un corte de 45 grados. ¿Sí? Un corte de 45 grados exactamente es esta figura. Entonces ustedes pueden recortar una cartulina, realizan, miden esta distancia, que es de 528,73, con todas estas líneas perpendiculares entre ellas, con cada altura correspondiente, y van a obtener la plantilla. Al hacerla envolvente en el tubo de 6 pulgadas, van a obtener esta figura de aquí. Obviamente aquí corté la mitad para no confundirme con la otra mitad. Ya si está realizado el cálculo correspondiente a la figura de la plantilla, pueden darle la parte de la simetría. Entonces, ¿alguna pregunta, compañero? ¿Está entendido? Sí, pero hasta ahí todo claro. Ya, perfecto. Perfecto.
Ah, bueno, una pregunta. Lo de la línea Ajá. spline, ¿no se puede hacer con líneas rectas? Se puede hacer con líneas rectas, pero en este caso, si tú lo haces con líneas rectas, ¿verdad? Ya los cortes también son así mismo. Entonces, a lo que tú pongas la plantilla en el tubo, se van a hacer esos cortes rectos y no va a ser una figura perfecta. Entonces, siempre se trata de hacer, de hacer un poquito más que sea perfecto, ¿verdad? El corte. Entonces, si tú haces recta, la plantilla así mismo te va a crear un poco los cortes según las divisiones, te van a quedar así, drásticos los cortes, ¿sí? De un punto a otro. Ok. Entonces, claro, o sea, si la plantilla es grande, obviamente pues tampoco la van a realizar perfectamente, pero si es en una hoja sí puede realizar el corte con una tijera. O ya si utiliza una tijera industrial, pues también es mucho mejor para realizar el corte. Es que también según son las divisiones, ¿no? Por ejemplo, si ustedes hacen entre más divisiones hagan, va a ser Más, mucho mejor. más preciso queda. Exacto, va a ser más preciso, más exacto. Si yo hubiera hecho en 8 partes, eh, obviamente el spline me lo va a hacer muy bien, ¿no? Pero si ya a la realidad, pues yo voy a utilizar solamente una regla y la regla entonces me va a dar puntos más drásticos. Entonces, si yo hubiera hecho menos cortes, me hubiera hecho así, ¿verdad? Salto de uno acá, ¿verdad? Entonces, Ya si sí. hago más divisiones mejor porque trazo la mitad de este, por ejemplo, y hago líneas rectitas, pero ya se va formando mejor la figura. Ya entonces aquí ya tendrían realizada la plantilla y simplemente pues la pueden poner también en un plano, la pueden ubicar en un formato, puede ser en un formato A4 y le pueden dar también las elevaciones porque si ustedes van a entregar esto eh, tiene que estar con medidas, ¿verdad? Ustedes saben aquí en el programa que esta línea tiene tanto, ya tiene 143, ¿verdad? Pero obviamente para imprimir esto tienen que las cotas de cada uno. Normalmente el sistema de coordenadas viene así, entonces mejor esto lo voy a girar. Si es que quiero hacer el plano, lo giro para escoger esta ventana gráfica y de ahí poder realizar las cotas. Entonces, de ahí ya es fácil. Ustedes saben que ya cambian su formato. Entonces, una hoja A4, entonces ustedes ya le pueden dar la escala. Puede ser una escala como tiene 500, puede ser una escala 1, 2, 1, 2, porque si ponemos escala real, entonces se nos va a salir de la hoja, la gráfica. Siempre escala de reducción si es que es muy grande, ¿no? La, la medida real se divide en este caso
para la escala que quieren poner. Si es 1, 2, se divide para 2. Si es 1, 4, se dividen para 4. ¿Sí? Escalas de reducción. Es decir, la línea que ustedes van a medir aquí con la regla, que tiene 16,52, ¿verdad? Ustedes tienen que multiplicar eso. 16,52 lo multiplican por 2 y realmente eso va a tener 33,04 a escala real. Entonces, si van a acotar esto, bueno, no tengo la cota que estamos utilizando, ustedes sí la tienen. Pueden dar las cotas de alturas, ¿no? Pueden dar las cotas de alturas. Bueno, vamos a cambiar aquí. Pongámosles un 2 para saber cuánto mide esto. 24,7. Y así pueden dar las cotas de cada una de ellas, ¿sí? O pueden hacerlo hasta la mitad también. Se sabe que la otra mitad ya realmente es la parte simétrica, ¿verdad? Y pueden también sacar sus cotas también de aquí, en cada punto. Así sucesivamente. Entonces, estas distancias son realmente las que están en el modelado. 168,3, que es la altura más alta. Sí, estamos bien entonces, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? Esto aquí ya lo pueden realizar ustedes en el formato A4. Ustedes tienen. Incluso ustedes aquí la pueden reducir la escala para poder ubicar también de pronto la otra figura. Pueden hacerla con diferentes ventanas. Por ejemplo, en una ventana pueden presentar esto, en la otra ventana pueden presentar la figura o la figura en 3D. Crean otra ventana y ponen la plantilla, y en la plantilla me sacan todas las acotaciones. ¿Sí? Pueden dar las acotaciones principales, que son, en este caso, la parte del desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento en el eje X y en el eje Y, ¿verdad? Como desplazamiento. Entonces, o pueden hacer también las cotas, si es que tienen espacio y si se puede ver en la hoja, pueden hacerlo directamente aquí al ladito de cada línea, hacen también la cota. Suficiente que aquí en la parte de abajo van a tener todas la misma distancia, todas van a tener el mismo, en este caso, el mismo desplazamiento en el eje de base, en la línea de referencia. Este desplazamiento va a ser igual, todos van a tener, en este caso, 33,04, todos van a tener lo mismo, 33,04, eso no va a cambiar. Me di cuenta que aquí se me ha borrado una línea.
Entonces aquí va una línea, no que se me ha borrado. ¿Cuánto era? 6,4. Entonces eso compañeros, aquí esta distancia tiene que ser igual en todo, en este caso los espacios, porque esta línea que tenía cuánto, 500 milímetros, pues era, ¿no? Vamos a dar la altura de los números para ver. Creo que era 3 lo que estamos utilizando, pero 2 pongamos. 2 y pongámosle acá a las flechitas, pongámosle 2. Entonces esto tenía 528,73. Y estos son los otros desplazamientos. Entonces, los únicos desplazamientos que van a cambiar son las proyecciones perpendiculares a esta línea roja, que son las alturas. ¿Sí? Entonces, esos compañeros tienen que hacer las acotaciones correspondientes de cada división, de cada altura, hacer las acotaciones, y eso es lo que van a hacer en la plantilla. Aquí ya estaría realizada la plantilla de 45 grados en el tubo de 6 pulgadas, formando un ángulo de 90 grados. Ya saben, ¿no? Entonces, al unir esto, obviamente van a obtener, vamos a poner este eje Z para hacer, a ver, pongámoslo aquí. Listo, aquí está, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, aquí está formado ya la intersección de los 45 grados, el ángulo de sección en la tubería de 6 pulgadas, formando el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Ya en las próximas prácticas en esta semana les voy a enseñar cómo se hace en otra forma el desplazamiento de cada una de estas líneas, transportándolas acá para que también se haga esto. Aquí lo hemos hecho gráficamente, pero lo podemos también hacer analíticamente con una fórmula, con una deducción de una fórmula, utilizando el círculo trigonométrico y con una función coseno. Entonces, ahí se puede también realizar automáticamente las alturas. Estas alturas se las puede determinar sin necesidad de hacer la gráfica. ¿Sí? Y para este caso, para cualquier degradación, no solamente para esta degradación en este caso, un quiebre nomás que tiene, ¿no? Que sería los 45 grados. Podemos hacerle un ángulo de 50, de 60 grados, degradado en varias partes, unas 3, 4, 5 partes. Entonces, y el ejercicio aplicaría la misma fórmula. Solo habría que sacar nomás el cálculo previo del ángulo de sección y un cálculo trigonométrico para hallar un triángulo principal, un triángulo rectángulo principal. Entonces, compañeros, completarían esta práctica. Ya saben, sencilla, ¿no? Muy sencilla. La completarían simplemente con el plano. Puede ser un formato A4, que sí lo tienen. Llevan, en este caso, la plantilla y le dan las alturas con la cota que hemos estado utilizando, las cotas, en este caso en el eje X,
En el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas le sacan las acotaciones. Y esta figura la pueden también poner en una ventana aparte, poniéndola en una forma isométrica. Entonces, ¿alguna pregunta, compañeros? No, profe, ahí quedó más claro. Claro. Ya, perfecto. Entonces, no se olviden, ¿no? Estos datos son importantes. La longitud y la circunferencia siempre se multiplica el diámetro Por pi. por pi. ¿Sí? Eso es la longitud y la circunferencia. ¿Sí? Y para hallar, en este caso, bueno, eso ya lo voy a explicar en otra clase, pero para hallar, en este caso, la longitud de arco de cada uno de ellos, obviamente vas a dividir toda esta longitud y circunferencia dividida para el número de partes. Sí, eso ya lo vamos a explicar mejor en la próxima clase. En la próxima clase vamos a hacer ya no una sección, sino que vamos a hacer en este caso varias piezas, varios cortes, formando no solamente un ángulo de 90, sino que puede ser otro ángulo, ¿no? Entonces eso ya nos daría un poco más de práctica, porque si más practicamos obviamente vamos a tener más experiencia en esto. Esto es algo, bueno, es un tema muy importante en la parte de la mecánica, ¿no? Ya en la parte de aplicación, de montaje de tuberías, algo muy importante que está pues, ahí al día. ¿Sí? Una aplicación directa para los que siguen la rama de lo que es tubería, ¿no? Lo que son tuberos, ¿no? Los que son tuberos son los que realmente tienen que saber todos los cálculos correspondientes a lo que son las degradaciones de codos, no solamente degradaciones, sino también que utilizan los avances de los codos según también las tablas que se utilizan, ya sea en codos, como les decía, en reducciones y bueno, varios accesorios en que también hay. Sí, ya no solamente sería esta figura, sino que serían otros tipos de figuras más complicadas. Puede ser que hagamos una práctica de una intersección como tipo T, entonces ya no sería este tipo de gráfica, sino que sería otra más, ¿verdad? Entonces, sencillo, pero paso a paso podemos ir realizando y bueno, vamos obteniendo el conocimiento necesario para cualquier situación que se nos presente en el campo. Sí, más adelante sí van a ver, bueno, en la parte de aplicaciones, lo que siguen obviamente esta área de la rama, porque la rama es muy amplia. Si siguen esta parte, pues se van a encontrar con esto y es muy importante que tengan conocimientos básicos de lo que es geometría, trigonometría, porque van a utilizar cálculos trigonométricos, funciones trigonométricas. Entonces eso, compañeros, nomás completan esta práctica con el plano y las acotaciones que son sencillas, es algo un planito sencillo, muy sencillo. En la próxima práctica vamos a realizar, bueno, otro tipo de cortes y vamos a identificar también soldaduras, puede ser, sí, para en este caso lo que ya lectura completa, lectura de plano, identificar el tipo de soldadura, posiciones de soldadura y bueno, un poco más del área de mecánica, ¿sí? Entonces, compañeros, bueno, pues llegamos hasta aquí y mañana continuamos ya con otra práctica, un poquito más compleja que esta. Entonces, Entendido, profe. entonces pónganse pilas, ¿sí? Si de pronto se están olvidando algo sobre trigonometría básica, pueden ir viendo. Cálculos sobre las funciones trigonométricas, seno, coseno, que eso vamos a utilizar también. ¿Sí? Sí, Listo, profe. entonces, perfecto, ¿no? Entonces estamos viendo mañana.
listo, profe, gracias. Ok, pase bien. Cuídate. Gracias, profe. Sí, Irina, cuídese mucho.